Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. David, buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, amigo televidente. Vamos con los editoriales rápidamente, como se ha dicho. El editorial de Cambio, comenzamos con este diario, Cambio, que dicen es del gobierno, en fin. El rostro violento de la derecha, ese es el título de su editorial. ¿Y a qué se refiere con ese rostro violento de la derecha? Se refiere a lo siguiente: con tal de retornar al poder, la derecha y sus candidatos están dispuestos a todo, inclusive a que rueden cabezas políticas y a que se sacrifiquen a los postulantes, entre comillas, débiles. Aunque pueda parecer raro, esta propuesta de, entre comillas, matanza política no es aislada, ya que forma parte de la costumbre neoliberal de resolver los problemas con la violencia. Por ejemplo, dice Pamela Flores de las Plataformas, adelantó al diario El Deber que en la reunión del viernes, o sea, mañana, entre cívicos y aspirantes, se pedirá a estos últimos que desistan de participar en las elecciones si no cuentan con el 3% de apoyo en encuestas. Si esa propuesta prospera, dice Cambio, se eliminarían de inmediato las postulaciones de Jaime Paz Zamora, que tiene 2,8% de intención de voto según la empresa Tal Cual, Virginio Lema del MNR 1,9%, Félix Pazzi 1,3%, Víctor Hugo Cárdenas 1% de apoyo y la activista Ruth Nina del Partido de Acción Nacional Boliviano 0,5%. Bueno, dice además que Paula Cortés, vocera de Comunidad Ciudadana de la agrupación de Carlos Mesa, afirmó que para articular una posible alianza con la agrupación ultraderechista Bolivia Dice No, de Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, deberían presentar su renuncia a la candidatura presidencial. Bueno, de acuerdo a lo que había informado, dicen, la Agencia Boliviana de Estatal de Informaciones, ABI. En todo caso, dice, si hay una posibilidad de que Comunidad Ciudadana haga una alianza, una unión con Bolivia Dice No, esto está en el campo de las suposiciones. Pero Ortiz está lejos de la renuncia, dice Cambio, pues ayer ratificó su postulación y lanzó dardos venenosos contra Mesa. Y dice que esas expresiones fueron como un golpe al estómago para Mesa. Es más, Rodríguez también dijo, si la oposición continuará dispersando el voto, eso habría que preguntarle al señor Mesa, quien inviabilizó la unidad. Según Edwin Rodríguez, él habría dicho, nosotros nos rogamos a Carlos Mesa, los demócratas nos rogamos a Mesa para que acepte la unidad, pero sin éxito. Y dice el diario estatal sobre esta pelea encarnizada entre los aspirantes de la derecha, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, dijo a la ABI, la Agencia Boliviana Estatal de Informaciones, que los postulantes de la oposición apuestan por el, entre comillas, matonaje y el cuoteo político para intentar ganar las elecciones generales del 20 de octubre. Bueno, es largo el editorial, no deja de tener interés indudablemente. Concluye señalando que lo que está pasando es una actitud violenta de la derecha y dice, esta actitud violenta también se manifestó en el intento de golpe cívico prefectural de 2008. Se observó también en el sabotaje a la Asamblea Constituyente y en las agresiones racistas en el Oriente, dice. ¿Usted qué piensa, amigo televidente? ¿Es así? Bueno, para Cambio, la derecha tiene un rostro violento en todo su accionar, así sea ideológico. Vamos ahora con la caricatura de Cambio, que todos los días, indudablemente, ahí se observa al presidente Evo Morales, ¿no?, con Bolivia tomados de bracitos, y dice Bolivia, el pueblo está unido, solo falta que ustedes se unan.
y la derecha son los tres pequeñitos que se asustan frente a ellos. ¿Se unen o no se unen? Bueno, todos tienen posiciones indudablemente divergentes, diferentes. Para unos no hay necesidad, para otros deben desaparecer los más débiles, evidentemente. Pues bien, ahora continuamos con página 7. El título de su editorial, Narcos extranjeros con cédulas bolivianas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, señor? Diríamos, pero no es nada raro, no es nada del otro mundo. Y destaca, página 7, las relaciones entre el narcotráfico y algunas autoridades del gobierno, ya se entiende, son ya indisimulables y se dan en todos los niveles, según página 7. Un recuento realizado por página 7 demostró que desde 2017, por lo menos 12 supuestos narcotraficantes extranjeros, todos ellos buscados en sus países de origen, vivían en el país y tenían cédulas de identidad o pasaportes bolivianos. La pregunta, agregando de parte nuestra, sería, ¿cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? Bueno, la manera de obtener las cédulas de identidad o pasaportes se basa en la aparente facilidad que existe en el país de conseguir certificados de nacimiento falsos a precios tan bajos como solo $1000 cada uno, que se pagan a funcionarios del Servicio de Registro Cívico Ceresi. Bueno, ¿quiénes serán? Pero si ya tienen el dato, habría que poner nombres, ¿no? ¿Quiénes venden certificados de nacimiento a $1000 a todos estos zampones, narcotraficantes, delincuentes? Bueno, el editorial continúa señalando el acusado de narcotráfico boliviano, Pedro Montenegro, que destapó un enorme escándalo de relaciones con autoridades del gobierno con la protección al tráfico de drogas, también tenía 2 cédulas de identidad que usaba indistintamente. Y entre los extranjeros en los dos últimos años se han conocido los casos de Marcelo Gómez de Oliveira, el mayor traficante del estado de Goiás en Brasil, quien fue asesinado en Santa Cruz. El acusado portaba una cédula de identidad boliviana. Similar situación se registró con el caso de José González Valencia, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación de México, quien fue capturado en Brasil cuando se encontraba de viaje con su familia y tenía una cédula de extranjero emitida por el CEGIP de nuestro país. En Tarija fue detenido este año el argentino Mario Morfulis, miembro de un clan dedicado al narcotráfico en el vecino país, y él también obtuvo una identidad boliviana falsa. También dice, este año fue capturado otro acusado argentino, José Miguel Farfán, y tenía otra identidad boliviana. Era uno de los 6 narcos más buscados por la justicia argentina. Otros 8 casos similares parecen demostrar que esto es un patrón. Acusados de narcotráfico logran pasar en Bolivia con identidad falsa. Y destaca, obviamente hasta ahora, como suele hacer el MAS, nadie asume responsabilidad alguna. Nadie. Los que se conocen son los que fueron finalmente identificados, generalmente por cometer errores, como viajar al exterior, el caso de González Valencia. No se sabe obviamente cuántos otros viven en el país sin que hayan sido detectados hasta ahora por los medios o las autoridades. El gobierno tiene que hacer más esfuerzos para controlar al Ceresi y evitar que los certificados de nacimiento se entreguen sin control a los acusados de haber cometido delitos graves, dice. ¿Qué le parece? Y bueno, es verdad, cuando alguien va a renovar, dicen, bueno, le han observado su certificado de nacimiento, pasa un calvario. No que esto, que el otro, que un puntito, que este apellido, que esta letrita en el otro, que en el nombre, no, y bueno, y después de varias semanas recién sale su certificado de nacimiento, luego de pasar, pero por una serie de escritorios, pero los narcos, delincuentes, matones, zampones, fácilmente logran y tienen además cédulas de identidad. El titular, bueno, perdón, ahora ese es el titular, narcos extranjeros con cédulas bolivianas, lo apunta bien, página 7. Vamos ahora
a la caricatura. ¿Qué se ve en la caricatura de página 7? Respetamos las elecciones, dicen los masistas, pues están dos, y una señora, y una diputada, ¿no? Ningún gobierno opositor durará, dice, ya lo están sentenciando, y los dos están con el mismo pie, ¿no? Bueno, uno con un solo pie, ¿cómo lo entiende esto? Bueno, en todo caso, ahí lo dejamos. Usted también tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. Vamos con el diario. En este recuento de editoriales y columnas de opinión de este día jueves, esperanzas por solución a pérdida de viviendas, y dice que este caso del deslizamiento de viviendas en un barrio de la zona de Llojeta, que ha conmovido a todo el país, ha despertado la solidaridad y sentimientos de apoyo de instituciones y personas que han acudido en auxilio a los damnificados. Problema de magnitud porque el deslizamiento dejó un saldo de 8 hectáreas dañadas, 66 viviendas afectadas y 166 familias damnificadas. Tanto el gobierno como la alcaldía, dice más adelante, anunciaron la provisión de viviendas a varias familias. Entre tanto, campamentos instalados alojan a una mayoría de las víctimas del siniestro y esperan que para sus casos sean encontradas las soluciones que resultarán de todos modos simples paliativos, porque son incalculables las pérdidas de bienes y enseres. Bueno, y dice, verificadas las cifras, al martes 7 de mayo, recién se establece que son 166 las familias que esperan soluciones para su drama. Fueron entregados pocos departamentos en Mecapaca y según expresiones del alcalde, se están haciendo las respectivas evaluaciones para cubrir en lo posible a una mayoría que espera remedios a su caso, que es complejo y difícil de encarar. Uno de los problemas de carácter legal, dice el diario, es que muchos de los propietarios no cuentan con la documentación legal y menos con las autorizaciones técnicas municipales que permitieron la construcción. Hay casos en que han construido sin criterio ni autorización alguna. Muchos que con autorización para 1 o 2 pisos aumentaron 2 o 3 pisos más. Entonces, todo eso lo están observando. Por supuesto, como siempre ocurre ante desgracias que afectan a barrios o conglomerados de habitantes, no faltan personas sin escrúpulos que quieren apoderarse de lo ajeno. En todo caso, en la mayoría de los damnificados hay conciencia de lo perdido y de lo difícil y hasta imposible de recuperarlo todo, y estoicamente sufren su desgracia, tan solo incrementando sus esperanzas, dicen. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, se suele decir. Bueno, eso es un apunte a lo que están pasando los damnificados de ese deslizamiento. Y bueno, vamos ahora con afiches, la caricatura más antigua del diario, decano de la prensa nacional, que se observa ahí a 2 mujeres de nuestro pueblo, una cargada con su agüita, le dice, al magistrado que le pega a su esposa le dieron detención domiciliaria. La otra señora que está agarrando su pesito, lo está haciendo pasear, dice, ahora tendrá más tiempo para pegarla, dice. Bueno, sí, el humor clásico, ¿no?, de lo que significa el caricaturista que trata de ver de esa manera la realidad. Vamos con jornada. El riesgo de producir tiene su título de su editorial hoy, el riesgo de producir, y dice que en un estado con normas que inducen a tomar las factorías y proclamar la impunidad para quienes dirijan la ocupación de empresas o practiquen el sabotaje industrial, significa que se pone un candado a las inversiones eficientes y honestas. Así se refiere a últimas disposiciones mediante la cual o desde hace años los trabajadores pueden tomar, ahí dice en el caso de Enatec, por ejemplo, no sé si tomarán en este editorial, pero dice lamentablemente en nuestro país hay factores adversos a los que se suman esas desatinadas políticas que atentan contra los bienes privados. Hubieron varios intentos por afectar el derecho propietario, que felizmente no prosperaron, pero quedaron otras medidas de riesgo. Ahora mismo, dice, denuncia, a manera de denuncia, lo dice este diario, ahora mismo está en curso de aprobación una norma incongruente. La Cámara Nacional de Industrias expresó preocupación porque en el legislativo se analiza un proyecto de ley que, entre comillas, exime de responsabilidad
a los sindicalistas y obreros que tomen, entre comillas, pacíficamente las empresas en medio de un conflicto laboral. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados pretende introducir excepciones a la tipificación de los delitos de sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo, incluidos en el Código Penal. Además, existen muchos otros factores adversos para la libre iniciativa y el desarrollo empresarial. Y dice que, bueno, es necesario comprender que la imagen internacional de un país tiene un exponente que es el costo país, en cuya medición se toman en cuenta el estado de las carreteras, condiciones de los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. En Bolivia, para nadie es un secreto, el sistema de carreteras es precario y bueno, habla de que hay que todavía vertebrar el país, que se están dando pasos, el transporte ferroviario, dice, ha sido desmantelado, el sistema de telecomunicaciones es uno de los más caros de la región y el internet, dice, es lento y costoso. Bueno, ahí apunta entonces la iniciativa privada, dice, del exterior sobre todo, no podrá venir a invertir en Bolivia. Destaca que la falta de seriedad en el cumplimiento de compromisos en las exportaciones, por ejemplo, es otro grave problema que enfrentan los productores nacionales. Efectivamente, no deja de tener razón, hablando lo último a lo que se refiere, por ejemplo, las telecomunicaciones, las más caras de la región, el internet lento y costoso, y el internet, por ejemplo, por tantas megas que aquí es caro, en todos los países circundantes es barato. Entonces, y además que nuestro internet, dicen, no es confiable. Cualquier rato, imagínense, un problema, un apagón o algo, y ¿qué pasa con todos aquellos que están queriendo hacer por la vía virtual toda transacción, todo negocio, en fin? Usted tiene mucho que pensar también, no lo decimos nosotros, lea, está en este editorial de Jornada. Así llegamos al final de esta revisión de los editoriales y columnas de opinión. Si usted puede leer también de tanto en tanto, hágalo, y si no, en este horario habitualmente estamos para hacerle llegar lo que dicen estos editoriales y aquellas columnas de opinión. Gracias por su atención, nos reencontramos mañana. Buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita